tardes. Vamos a ver la sesión número 4 de tópicos especiales de Ingeniería de Sistemas e Informática. De acuerdo al sílabo, tenemos que ver lo que son consultas multidimensionales y extensiones a SQL y lo que es carga de datos en la fact table. Haciendo un repaso de lo que hemos visto hasta la fecha, hablamos de que el proceso, digamos, es para armar el data warehouse, el data mart, es que tenemos varias fuentes de datos, ¿no? Base de datos relacionales, tenemos Excel, textos, etcétera, que corresponden a lo que son los datos operacionales o transaccionales también, a través de un proceso de extracción, transformación y carga, ¿no? Vamos a poder poblar nuestro modelo, nuestro data mart o nuestro data warehouse, que está en un modelo estrella, ¿no? Y eso lo hacemos a través del Integration Services de Microsoft. Y también ahora el otro tema que viene es el de los cubos, ¿no? Nosotros podemos definir cubos, que es un modelo de tipo multidimensional también, pero que tiene digamos, el objetivo de tener los datos precalculados, de tal forma que las consultas se pueden hacer muy rápidamente y con la posibilidad de manejar jerarquías en las dimensiones, de tal forma que uno puede ir subiendo o bajando de nivel. Por ejemplo, si tenemos la jerarquía de producto, yo podría ver, quiero saber la venta de todo el año versus la de hace 5 años atrás, que me compare de la categoría de bebidas, por ejemplo. Entonces, lo que va a hacer esto internamente es, o lo que haríamos acá en el modelo primero transaccional, si es que queremos hacer eso, es hacer un select que sume y agrupe, ¿no? Un sum, group by. Eso lo haríamos en SQL. En el modelo, digamos, en el modelo estrella, tendríamos también lo mismo, pero lo podríamos tener agregado dependiendo del nivel de granularidad. Recuerden el término granularidad, de a qué nivel, si los datos pasan igual que mi base de datos operacional o transaccional, o si ya la voy agregando, como en el ejemplo que les he ido mostrando en las semanas anteriores. Ya he ido generando un modelo resumido, digamos, ¿no? Entonces, al momento de hacer la extracción, transformación y carga, vamos a tener un proceso de agrupación que va a ir sumando ahí ciertos registros de la transaccional para generar registros resumidos acá. Entonces acá yo también podría usar SQL. Entonces acá yo podría usar SQL con funciones que me van a ayudar a poder agrupar o agregar, ¿no? Para poder obtener resultados. De ser así, aquí ya tendríamos mayor eficiencia porque va a sumar menos registros que en la operacional o transaccional. Y a su vez, ya en el cubo, lo que se hace es ya precargar los datos acumulados por todas las combinaciones que pueden haber, de tal forma que las sumas ya van a estar precalculadas a todos los niveles agregados. Entonces, definitivamente acá vamos a tener eh, mucho mayor eficiencia en las consultas, ¿no? Y finalmente tendríamos las herramientas con las cuales el cliente puede visualizar los datos, ¿no? El acceso al cliente, que es el reporting. ¿Sí? Entonces, ya con ello vamos a igual a repasar algunas definiciones. ¿Qué era un data warehouse? Era un repositorio o un almacén de datos
que reúne información histórica generada por los distintos departamentos de una organización orientada a consultas complejas y de alto rendimiento. Eso ya lo habíamos visto. Es el centro de la arquitectura para los sistemas de información en la década de los 90. Es una plataforma sólida a partir de los datos históricos para su análisis, ¿no? Yo les hablé también de que cuando uno tiene sistemas heterogéneos, podemos armar una base de datos única donde ya tengo los datos en un solo repositorio, en un solo almacén de datos. No es que tengo que estar leyendo del Informix, del Sybase, del SQL o del Access que tenga, sino que ya tengo todos mis datos cargados en una única base de datos histórica, en una base de datos única, con los datos ya bien procesados, limpios, digamos que no tengo problemas con los datos, ¿no? Facilita la integración de sistemas, organiza y almacena los datos que se necesitan para el procesamiento analítico e informático sobre una amplia perspectiva de tiempo, ¿no? O sea, ya en el Data Warehouse yo puedo tener múltiples años, muchos años de información que me van a permitir hacer comparativos. El objetivo o el fin de tipo de base de datos, también aparte de poder tener una sola base de datos en una sola plataforma, es también poder hacer consultas, análisis de información en un ambiente totalmente separado al ambiente operacional o transaccional. Dar la performance. Acá vemos un comparativo entre el sistema transaccional versus Data Warehouse. Se puede comparar un Data Warehouse haciendo un paralelo de cómo los datos almacenados en este difieren de los datos transaccionales usados por las aplicaciones operacionales. Entonces, en la transaccional tenemos datos operacionales, en el Data Warehouse datos del negocio para información. Transaccional orientado a la aplicación, acá orientado al sujeto. La base de datos transaccional hace hincapié en lo actual. Yo voy registrando el día a día, ahí estoy registrando todo, ¿no? En el Data Warehouse tengo lo actual más lo histórico. En la base de datos transaccional manejo información detallada y en el Data Warehouse puede ser detallada y o resumida, dependiendo del nivel de granularidad que le queremos dar al Data Warehouse. Cargo hasta la factura o simplemente sumarizo facturas y ya no me interesa el número de facturas. Si quiero llegar al número de factura, me voy a la base de datos transaccional. Son decisiones, estrategias de la definición del cómo va a ser mi Data Warehouse. La base de datos transaccional cambia continuamente. ¿Por qué no? Porque está ingresando información nueva día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. En cambio, en el Data Warehouse es estable. Yo levanto la información del día y todo lo que cargué ya no se modifica. Queda ahí. Al día siguiente vuelvo a cargar o dependiendo de la periodicidad de carga, y va a variar, pero la data anterior ya no se toca, no sufre cambios. Entonces, por eso se dice que es estable. Acá tenemos cómo es el modelo transaccional, tablas, ¿no?, analizadas, y en el modelo de datos dimensional, donde tenemos nuestro modelo estrella, que responde a un data mart. Es un proceso de negocio, en este caso, ventas. Entonces, un data mart es una base de datos departamental, se está orientado a una parte de la empresa, por ejemplo, ventas, especializada en el almacenamiento de los datos de un área de negocio específica. Se caracteriza por disponer la estructura óptima de datos para analizar la información al detalle desde todas las perspectivas que afecten a los procesos de dicho departamento, ¿no? Esas perspectivas vienen a ser las dimensiones, desde todos los puntos de vista que yo quiero. Un data mart puede ser alimentado desde los datos de un data warehouse o integrar por sí mismo un compendio de distintas fuentes de información, ¿no? Es lo que les mencionaba. Acá en esta definición se ve una alternativa más. Yo podría tener, no, yo les había dicho que la suma de los data marts me daban al final el data warehouse, ¿no? Pero también aquí menciona que podríamos tener ya el data warehouse armado y de repente un subconjunto de ese data warehouse es lo que corresponde al data mart, ¿no? O sea, una parte de todo mi data warehouse, ¿no?
Datamart es una estructura de tablas que representa las diferentes áreas del negocio y donde se organizan los datos necesarios para construir el cubo multidimensional que contiene las dimensiones y medidas, que es lo que vimos en el gráfico. En base a mi Datamart, yo también voy a armar más adelante mi cubo multidimensional cuando veamos lo que es análisis servicios. Entonces, está compuesto por una tabla de hechos, el Datamart, que contiene las medidas necesarias para el análisis, los identificadores de los objetos a analizar y de tablas de dimensiones que cuentan con las descripciones de los objetos en cuestión, ¿no? Recuerdan que en mi Datamart tenía mis dimensiones, en el modelo estrella tenía las dimensiones y tenía la fact table o la tabla de hechos, que era donde se almacenaban medidas que yo voy a querer analizar, ¿no? Cuánto se vendió en soles, en cantidades, ¿no? Todo lo que tenga que ver con lo que queremos medir. El modelo multidimensional, ya estamos hablando del modelo multidimensional, que también puede ser un data mart, un data warehouse o un cubo, todos ellos son multidimensionales porque hablamos de varias dimensiones. Busca disminuir al máximo el tiempo requerido para realizar una consulta. En este caso hablamos que la redundancia de los datos no es relevante, por eso que se denormaliza. Recuerdan que les hablé que en la transaccional u operacional los datos se normalizan, ¿no? Siguiendo la regla de las 5 formas normales, y acá al revés, podemos llegar a denormalizar para que el acceso sea más rápido. Define dimensiones, medidas, tablas de hechos. Existen relaciones únicamente entre la tabla de hechos y las dimensiones. No hay relación entre dimensiones. En el modelo estrella, estructura sencilla y comprensible. Dimensión son los objetos del negocio con los cuales se puede analizar la tendencia y el comportamiento del negocio, ¿no? Los diferentes puntos de vista, ¿no? El cliente, el proveedor, el producto, la tienda, el cliente, ¿no? Ya les había dicho. La definición de estas dimensiones se basa en políticas de la compañía o del mercado, es decir, cómo interpretar o clasificar la información para segmentar el análisis en sectores que por sus características comunes facilitan la observación y el análisis. Las medidas o métricas son características cuantitativas de los objetos que se desean analizar en las empresas. Están dadas por valores o cifras porcentuales. La información que brinda una medida es usada por los usuarios en sus consultas para evaluar el desempeño de un área. Lo que se puede medir, se puede controlar y mejorar. Por ejemplo, las ventas en dólares, el número de unidades de inventario, las horas trabajadas, el promedio de piezas producidas, el porcentaje de aceptación de un producto, el consumo de combustible de un vehículo, entre otros. O sea, vienen a ser algunos datos que podemos medir. Esos se pueden agrupar, podemos sumar para ver a mayor nivel. A nivel compañía, ¿cuánto vendió? No tenemos que sumar uno por uno, ¿no? Tenemos que ver en un determinado plazo, si estoy analizando el año 2021, agarraría y tomaría de la dimensión tiempo, el año, y de ahí voy a sumar, si no me interesa nada, simplemente sumo todo lo que es del año 2021, todos los registros, y voy a tener agregado un dato sumarizado, ¿no? Si quiero sacarlo por producto o por categoría de producto, tendría que sumarizar a nivel categoría para poder sacar. Entonces, esto nos va a permitir mm, obtener resultados de lo que queremos o nos interesa medir. Cubo multidimensional es una estructura de almacenamiento que permite construir las diferentes y posibles combinaciones entre dimensiones y medidas. O sea, arma un producto cartesiano de todas las dimensiones, o sea, un todos contra todos, y precalcula todas las medidas que están en la fact table, de tal forma que ya los datos están precalculados con anticipación. Entonces, obviamente que hay un proceso de carga a este cubo que va a hacer los cálculos y eso se tiene que hacer en un momento que nadie esté, o un momento simplemente que ya estén los datos operativos listos, ¿no? Se carga a mi data mart o data warehouse y de ahí se hace la carga al cubo multidimensional.
Para visualizar la información de Data Warehouse en una organización hasta un determinado grado de detalle, esta estructura es independiente al sistema transaccional de la compañía y facilita consultar información histórica de manera rápida y eficiente, ofreciendo la posibilidad de navegar y analizar los datos requeridos, ¿no? Puedo navegar subiendo o bajando en las dimensiones, ¿no? Veo si el producto tiene categoría, familia, subfamilia y código de producto, entonces yo puedo recorrer cualquiera de esas determinadas dimensiones, ¿no? Consultas multidimensionales y extensiones a SQL. Entonces, el SQL Server, como ustedes sabrán, es un lenguaje que permite hacer consultas sobre una base de datos relacional. Entonces, en un Data Warehouse que es una base de datos relacional, también podemos usar SQL, ¿no? Entonces, podemos usar operaciones, todas las operaciones que nos da el SQL, ¿no? Podemos hacer agrupaciones, exclusiones, o sea, podemos usar, por ejemplo, la función minus, ¿no? Para restar teoría de conjuntos, ¿no? Si yo tengo un conjunto menos otro conjunto, me va a dar la diferencia, ¿no? Entonces, yo puedo utilizar todas las funciones que nos da SQL para poder explotar mis base de datos multidimensionales, ¿no? Algunas de las extensiones de SQL se basan en añadir funciones estadísticas como media, varianza, ¿no? Promedio, digamos, ¿no? Funciones físicas como centro de masa, momento angular, funciones de análisis financiero. Existen 5 funciones en SQL para agregar valores en una tabla: count, sum, min, max y ABG, ¿no? Count es para contar cuántos registros hay que cumplen una cierta condición. Sum para sumarizar, min para restar, max para obtener el mayor valor, ¿no? en una lista, average para el promedio. En SQL las funciones de agregación están basadas en el operador group by. Con group by, tablas con muchos valores agregados, ¿no? Entonces, yo podría tener resultados sumarizados, agregados, según estas funciones, y va a ser mucho más óptimo que la transaccional si yo ya tengo los datos en mi modelo estrella, si ya los tengo agregados, ¿no? Como en el ejemplo que hemos estado viendo en las clases anteriores, el modelo de ventas. En el datamar de ventas ya estoy sumarizando registros, ¿no? Entonces ya voy reduciendo cantidad de filas, por lo tanto, al aplicar estas funciones, definitivamente va a ser más rápido que si yo, o más eficiente, que si yo lo hago, que si yo aplico el SQL a la base de datos transaccional. Se deben de obtener los mismos resultados, eso sí, pero acá uno, que no voy a estar entorpeciendo el desempeño del servidor de producción o transaccional, y voy a tener mayor agilidad, ¿no? Porque va a ser más rápido. También hay, esto no está en el sílabo, pero se los menciono también para que ustedes lo conozcan, ¿no? Hay unas consultas, también se pueden hacer los datos multidimensionales con MDX. Entonces, expresiones multidimensionales MDX es el lenguaje de consulta que se usa para trabajar con datos multidimensionales y recuperarlos en lo que es análisis services, ¿no? En los cubos. Entonces, MDX se basa en la especificación de XML para análisis, con extensiones específicas para SQL Server Analysis Services, ¿no? MDX usa expresiones compuestas de identificadores, valores, instrucciones, funciones y operadores que Analysis Services puede evaluar para recuperar un objeto, por ejemplo, un conjunto o un miembro. Valor escalar, por ejemplo, una cadena o un número. Entonces, esto eh, es lo que las herramientas de reportería, cuando veamos Reporting Services, utilizan este lenguaje para extraer esa información, ¿no? Internamente construyen las consultas MDX y nos evitan a nosotros tener que conocer este lenguaje, que es un poquito más complicado que el SQL, ¿no? Si ustedes ya conocen SQL, MDX es un poco más complejo, es un lenguaje nuevo, pero que las aplicaciones de reportería se encargan de construir automáticamente. Entonces nos liberan de tener que
conocer o dominar este tipo de lenguaje, ¿no? Las consultas expresiones MDX de SQL Server Analysis se utilizan para lo siguiente: devolver datos a una aplicación cliente desde un cubo en SQL Server Analysis Services, aplicar formato a los resultados de las consultas, realizar tareas de diseño de cubos, como la definición de miembros calculados, conjuntos con nombres, asignaciones con ámbito e indicadores, clave de rendimiento, ¿no? Realizar tareas administrativas, incluida la seguridad y de dimensión y de celda, ¿no? MX es superficialmente similar en muchos aspectos a la sintaxis SQL, que se puede utilizar con base de datos relacionales. Sin embargo, MDX no es una extensión del lenguaje SQL y es diferente de SQL en muchos aspectos. Para crear expresiones MDX utilizadas para diseñar o proteger cubos, o para crear consultas MDX que devuelvan y apliquen formato a los datos multidimensionales, debe comprender los conceptos básicos de MDX, lo dimensional, los elementos de sintaxis MDX, los operadores MDX, CMX y las funciones MDX. Menos mal, como les digo, las herramientas de reportería evitan tener que conocer MDX. Entonces, si ustedes quieren ahondar un poco más, si les interesa, les gusta, ahí les dejo algunos enlaces, ¿no? Entonces, eso es lo correspondiente a esta cuarta semana. Más tarde nos estamos viendo en la práctica calificada. Hasta luego.